Si las puertas se te han cerrado, recuerda que siempre hay una puerta abierta para ti. Puerta Abierta, un programa con el doctor Guillermo Torres. Continuamos con la carta de Filipenses, capítulo 3. Quisiera recordar un poco del capítulo 2. Pablo dice que debemos tener cuidado con nuestra salvación. 2:12, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Primero, porque tenemos un gran Salvador. No puedes vivir una vida ligera, superficial, teniendo a tan grande Salvador. También porque Cristo no fue superficial ni ligero para salvarnos. Él se entregó con pasión, sangró, sudó, fue flagelado. Por eso debemos cuidar nuestra salvación con temor y temblor. No porque la vayas a perder si es que realmente eres salvo, sino porque es algo tan precioso y tan preciado. ¿Por qué debemos cuidar con temor y temblor nuestra salvación? Porque estamos en un mundo corrupto, torcido, maligno e inclinado al mal. Por eso debemos cuidar con temor y temblor esta tan grande salvación. La Biblia dice que somos luminares en un mundo corrupto, un mundo antagonista en contra de todo lo que es Cristo, verdaderamente Cristo. Porque lo que se presenta como un falso Cristo es bien aplaudido por el mundo. Un mundo cada día más homosexualizado, lesbianizado y en contra de los valores de la familia. Temor y temblor es tener siempre una disposición reverente, sensata, solemne, que siempre tome en cuenta la gran salvación que tenemos. Tome en serio el pecado y la maldad. Temor y temblor es tomar en serio la humillación, el maltrato que sufrió nuestro Señor. Temor y temblor es tomar en serio que ha sido usted librado del infierno y usted lucha por su santidad, llora cuando peca. Su dolor más grande de usted es cuando usted le falla a su Señor. Usted es un cristiano serio, reflexivo, mesurado, no un comerciante, no un payaso, no un cobarde. Esta carta permea el gozo, que es diferente a la felicidad del mundo. La felicidad del mundo termina cuando se presenta un problema económico, un problema de salud. El gozo es diferente. La palabra es chairete. Ese gozo nace de una confianza plena de que Dios tiene eternamente el control de todos los aspectos de tu vida. De ahí nace el gozo. Saber que lo que sufres, te enfermas, problemas económicos son parte de lo que Dios tiene planeado para tener un resultado que es la vida eterna. Porque dice la Biblia que todas las cosas, todas, ayudan a bien a los que están en Cristo Jesús. Algo que debe ser un canto en la iglesia es Filipenses 2:5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que kenosis, se vació, encarnación, se despojó a sí mismo, tomando la forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Este versículo habla de la encarnación, kenosis. Y estando en la condición de hombre, se humilló más que cualquier hombre. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y no cualquier muerte, muerte de cruz. Maldito el que muere en un madero, Deuteronomio. Por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Y un día toda rodilla se va a doblar ante el nombre de Jesús. En este momento solo los que creen en Cristo doblan su rodilla espiritualmente, pero va a llegar un momento en que aquellos que se burlaron de Cristo, aquellos que usaron la religión para entorpecer la llegada al conocimiento de Cristo, aquellos que dicen que la religión se va a acabar porque Dios no existe, un día todos ellos van a confesar que Cristo es Kyrios, el Señor. Yo no creía, por lo tanto, yo no voy a ir a ningún juicio. Como no creí, respeté, no. Un día vas a estar frente al Señor y vas a confesar que Cristo es Kyrios, el Señor. Filipenses capítulo 3. Por lo demás, hermanos,
Pablo no está haciendo una conclusión, está haciendo una transición, no de tema, sino va a dar un matiz diferente. Nuevamente, gozaos, pero ahora Pablo agrega en el Señor. Alguien no puede tener ese gozo que solamente el verdadero cristiano tiene si no es en el Señor, no en nuestros logros ni en nuestras capacidades, sino en lo que el Señor hizo en la cruz, el regalo de vida eterna, el libramiento del infierno. Eso es maravilloso. Gozaos en el Señor. A mí no me es molesto escribir las mismas cosas y para vosotros es seguro. No me cuesta trabajo, dice Pablo, insistir en algo que es importante y para ustedes es bueno. Es bueno, dice Pablo, que yo sea repetitivo. Se lo dije muchas veces estando en Filipo y hoy se los vuelvo a decir por carta, porque no me es gravoso y es seguro para ustedes. ¿Cuál es el asunto? Los perros. Guardaos de los perros. Pablo, ¿qué pasó con ese amor? ¿Qué pasó con ese no juzguéis de Jesús? ¿A quién te estás refiriendo que en ese tema de los perros? Pablo era un hombre tierno, era paternal, pero en el tema de la doctrina no tenía pelos en la lengua. Guardaos de esos perros. Y sabía Pablo con quiénes se estaba metiendo, con gente peligrosa, judaizantes y gnósticos de esa época, dualismo platónico, que estaban metidos en las iglesias como hoy en día. Los perros de esa época eran diferentes, no eran mascotas, eran perros carroñeros. Por eso los judíos se referían a los gentiles como perros. Pero Pablo aquí se la devuelve, porque Pablo ya no confía en el judaísmo. Le dice a esos perros, mutiladores del cuerpo, en parte promovían la circuncisión, pero más que todo el término es cortar de raíz, mutiladores. Aquellos que hacían rituales paganos, Elías con los profetas de Baal, que los profetas de Baal se sajaban el cuerpo para que Baal actuara. Mutiladores del cuerpo, gente que no cree en el verdadero Dios. Guardaos de los perros. Eso decírselo a un cristiano judaizante se requiere valor. Se requiere ser un hombre de Dios para no tener pelos en la lengua y decir perro al que es perro. Porque el peor pecado que puede haber en la religión es que cuando alguien tiene la posibilidad de conocer a Cristo, usted desvía la mirada de ese probable creyente, la desvía a otro lugar hacia usted y que empiecen a adorarlo a usted y a exaltarlo a usted y no a Cristo. De los peores pecados porque tiene trascendencia eterna. Por eso Pablo usa este calificativo, guardaos de los perros. Aquellos que toman ese deseo de fervor religioso, de querer amar a Dios y enfocarlo hacia la persona del predicador y no el temor a Cristo. O aquellos que dicen que tienes que hacer obras para recibir el favor de Dios, ceremonias, rituales, comidas. O los gnósticos que dicen que hay un conocimiento más allá de la Biblia. Ese es un pecado sumamente grave. Pero un verdadero predicador no tiene temor de decirle al pan, pan y al vino, vino. Y aquí tenemos el ejemplo. Pablo dice, guardaos de los perros. Falleció un gran, entre comillas, predicador del llamado Evangelio de la Prosperidad, un nigeriano, T.B. Joshua. Hay uno de sus seguidores en México que dice que este hombre va a resucitar en su funeral. Otro dice, ese sí es de Nigeria, que él vio cómo vinieron ángeles a recoger su cuerpo. Yo ya conozco los antecedentes de este personaje y puse ahí un comentario donde le dije, no quisieras estar donde él está. Lastimado en mi corazón al ver tanta idolatría sobre un hombre pecador y además que ha desvirtuado el evangelio y no hay nadie que le diga que es perro. La mayoría tiene temor de problemas porque tiene seguidores muy radicales. Pablo no tiene ningún problema de quedarse sin dinero, de perder popularidad cuando dice guardaos de los perros. Raya en la estupidez. ¿Dónde crees que está este señor? Está en el infierno. Y él ya escuchó las palabras, no os conozco, hacedores de maldad. Aquí tiene toda la gloria, no de miles, de millones. Es un fenómeno en la internet. Y por eso las palabras de Pablo en Filipenses 3:2 dice, guardaos de los perros.
los que desvían la mirada a Cristo y la ponen hacia uno u otra cosa, o una ceremonia, o un dinero, o un diezmo. Guardaos de los perros. Sigamos con la lectura de Filipenses. Malos obreros son hallados falsos. Guardaos de los mutiladores del cuerpo, promotores de la circuncisión en la época del Pablo, judaizantes. O todo aquel que desvíe la mirada de Cristo para ponerlo en obras, para ponerlo en ceremonias, para ponerlo en lo que quiera, menos en la gracia de Cristo. Mientras no se lea Escritura, va a ser más difícil identificar a un falso de un verdadero. 3.3. No necesitamos un símbolo para saber que somos salvos. Nosotros somos la circuncisión, porque Cristo ya nos limpió. Nosotros somos la circuncisión, no la de la carne, sino la del corazón. Pueblo de Dios, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús. Nos gloriamos en nosotros, no, en Cristo, en lo que Él hizo en la cruz. Fue perfecto, completo. No hay nada que agregarle, solo amarle. Los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús. Los que servimos en espíritu a Jesús, no podemos gloriarnos en la carne. ¿Qué es gloriarse en la carne? En obras humanas. Ni aún mi vida de santidad me va a servir para ser salvo. Voy a luchar por una vida de santidad porque ya se me regaló la gloria, la vida eterna. No teniendo confianza en la carne. Es que era un predicador que alcanzó a millones y necesitaba un jet y necesitaba ir acá y allá. No puede ser. La iglesia evangélica criticó tanto al catolicismo de los ídolos de madera y ahora tienen ídolos de carne. Esos pastores mediáticos. Idolatría pura y barata. No tiene otro nombre. Idólatras. Pablo empieza a darle a los judaizantes, los cuales se gloriaban en su carne, en sus logros en el judaísmo, en su capacidad de hablar, de pensar, el intelecto que tenían. Los gnósticos se gloriaban en que ellos decían, la carne es mala, el espíritu es bueno. Usted haga con la carne lo que quiera. Si vamos a hablar de la carne, Pablo dice, ustedes son bravos, pero ¿quieren ver quién está más bravo? Tienen de qué presumir. Si se trata de presumir en la carne, ahí les van 7 características de las cuales yo tengo insuperables por cualquier hombre celoso. 3.5. Circuncidado al 8º día. 1. Como manda la ley levítica. 2. Del linaje de Israel, descendiente de Abraham, Isaac y Jacob. Con genealogía y con papeles. Recuerden que el año 70 fue cuando se destruyeron esos papeles. 3. Del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, hebreo por papá, mamá y abuelas y abuelos. Con todo el respeto, hay bolivianos, mayas que dicen que descienden de los judíos y dice que vienen de Abraham. En cuanto a la ley, 613, algo así, mandamientos, no solo de la ley, sino mandamientos de hombre, el cual Pablo cumplía. En cuanto a la ley, el ser fariseo ya ser extremo. Fariseo nada más. Los fundamentalistas del judaísmo, los más duros. Tanto que Jesús dice, hagan lo que dicen, no lo que hacen. Ahora sí, 3.6. En cuanto a celo, es algo que el fariseo valoraba mucho. Tanto que Pablo, al ver el judaísmo siendo atacado por el cristianismo, se dedicó a perseguir cristianos y arrastrarlos por el pelo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. Y 7, en cuanto a justicia, que es la ley, irreprensible. Pablo, se ve que valoras mucho eso, ¿eh? No. Pablo dice, lo tengo por estiércol o basura. Luchamos tanto por títulos universitarios que sirven para ganarnos la vida. No estoy diciendo que no estudien. Por favor, estudien y hagan el mejor papel para Cristo como estudiantes. Y a veces invertimos tanto tiempo para ganar recursos y vivir decorosamente que nos olvidamos de lo importante, que es vivir para Cristo. 3.7. Aquí Pablo usa 2 términos de contaduría, pérdida y ganancia.
En cuanto a cosas eran para mí ganancias, Pablo cuando se convierte en el camino a Damasco se dio cuenta que eso era basura. Basura en cuanto a la vida eterna. No quise que no te sirvan para ganar unos pesos y vivir mejor económicamente. Todo en su perspectiva. Es correcto que estudien los muchachos, los mejores profesionistas para hacer el bien a otros, que sean medios para bendecir a otros. Estas cosas que para mí eran ganancias, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. 3:8. Ciertamente, aún estimo todas estas cosas como pérdida, basura, comparada con el conocimiento de Cristo. No un conocimiento superficial, conocimiento, intimidad con Cristo, profundidad con Cristo. Y ciertamente aún estimo las cosas como pérdida por la excelencia de la intimidad de Cristo Jesús. ¿Se acuerdan de la parábola del tesoro escondido en un terreno? El que compra el terreno vende todo por comprar ese terreno donde está el tesoro escondido. Haber conocido a Cristo. Y sí es bueno los títulos universitarios, pero no es lo más importante. Pablo conoció eso. El intelecto de Pablo le permitió probablemente llegar al Sanedrín, donde no solamente necesitas ser celoso, necesitas muy buena cabeza. Pablo la tenía. Pablo era un intelectual, pero no se gloriaba en eso. ¿En qué se gloriaba? En el conocimiento, intimidad con Cristo. Por amor a Cristo, lo he perdido todo. Pero no te estés lamentando. No, lo tengo por estiércol, por basura, por ganar a Cristo. Muchas veces la gente llega a las iglesias para conocer a Cristo, entre comillas, y ganar todas esas cosas que Pablo tenía por basura. Yo vengo aquí a la iglesia para dejar de tomar y de esa manera obtener mejores bienes en este mundo. No es el tema es intimidad con Cristo y ser hallado en Él, amarlo a Él, gozarse con Él, sufrir con Él, ser valiente con Él, ser hallado en Él. Aquí está el tema de las obras. ¿Cómo te justificas ante Dios? Bueno, yo creo que llevé una vida santa. ¿Y esa es la entrada al cielo? No. Llevé una vida de obediencia. ¿Esa es la entrada al cielo? No. Es muy bueno, claro, pero eso es producto de haber sido salvo. No fue para salvarte. Dice, no teniendo mi propia justicia. Leo, te das cuenta cuando empieza alguien a caer en el error. Hablo de predicadores. Cuando piensan que tienen su propia justicia por ser buenos. Ahora vamos a ser malos, no. Pero nadie llega por obras. No tengan su propia justicia, que es por la ley mosaica, que además él pensaba que la cumplía en esa época, sino la que es por la fe de Cristo. La justicia, la justificación que es de Dios por la fe. ¿Qué es la fe? La convicción de lo que no se ve, la certeza de lo que se espera. Sí, pero a veces como que no nos queda muy claro. Fe es la confesión continua y confiada de dependencia total de Jesucristo. ¿Es la confesión diaria? Continua y confiada de nuestra dependencia de Cristo y confianza en Él. Diario. ¿El cristiano ya se arrepintió? Sí, ya tiene una nueva mente, metanoia. Pero el verdadero cristiano se arrepiente diario de su pecado no confesado. Porque si decimos que no pecamos, hacemos mentiroso a Dios. No confíes en tu propia justicia. Pablo, que no conoces a Cristo, Pablo dice conocerle, tener intimidad con Él. Y el poder de su resurrección, ahí donde Cristo vence todo. Pablo quiere participar de los padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Esto ya lo hemos visto en Romanos 6:4 y Romanos 6:6, que fuimos bautizados en su sangre, fuimos crucificados con Él y morimos con Él y resucitamos con Él, semejantes a Él en su muerte. No se sorprenda si a usted Dios le da el don de sufrir por Él, porque es un regalo que Dios da a unos cuantos, el sufrir por Él, no a todos. Ahora, no busque el sufrimiento en Cristo, solo llega. Principalmente Romanos, Pablo habla de la seguridad de la salvación. Entonces da la impresión que con esta afirmación Pablo no está seguro, Y aquí hay dos probables interpretaciones. Una es que Pablo está usando de esa humildad propia de él y diciendo como si no mereciera ser resucitado. La otra posibilidad es que Pablo no sabe si va a ser resucitado o transformado, porque Pablo tal vez pensaba que cuando él estuviera vivo, Cristo iba a venir y lo iba a transformar.
Primera de Tesalonicenses, Primera de Corintios 15, y si este cuerpo será transformado. O puede ser que Pablo, cuando Cristo venga, que lo más seguro, esté muerto y entonces sea resucitado. Esa idea difícil de decir, ¿a qué se está refiriendo Pablo? Pablo no sabía si iba a ser transformado o resucitado. O Pablo está usando de humildad característica de él para decir que no merecía ni ser resucitado. Seguimos. No que lo haya alcanzado ya, ni que sea perfecto, porque solamente perfectos seremos cuando Cristo nos transforme o nos resucite, porque nada imperfecto va a estar frente a Dios. No que lo haya alcanzado ya, ni que sea perfecto, será en la gloria, sino que prosigo, y Pablo va a hacer aquí una analogía con los atletas. No que haya alcanzado ya, ni que sea perfecto, sino que prosigo, por ver si logro asir aquello. Asir es ser propiedad, eres propiedad de Cristo, sino que prosigo por ver si logro tomar mi propiedad, aquello por lo cual también ya Cristo me dio mi propiedad. Somos salvos, pero proseguimos en el proceso de santificación para salvarnos, aunque ya hemos sido hechos salvos. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, por supuesto, es obvio, pero una cosa hago. Es interesante analizar la palabra. Pablo, ¿a qué te dedicas? Una cosa hago. ¿Qué es de tu vida, Pablo, después de tantos años sin verte, un amigo? De la teoría griega que manejabas también, del judaísmo que enseñabas también, una cosa hago. No está mal estudiar, no está mal alcanzar títulos académicos y servir a la gente con tu profesión. Pero Pablo dice, la más importante, una cosa hago. A veces metemos tanto tiempo para ganar economía, invertimos tanto tiempo en otras cosas. Yo tuve un familiar que me dijo, ya grande el hombre, por supuesto que no era creyente. Dice, mira Memo, para mí, mi religión son mis hijos. Para ellos vivo, para ellos trabajo, muero. Mi religión son mis hijos. Aquel que no deja padre, hermanos, hijos, no es digno de ser mi discípulo. Eso quiere decir que no quieres a tus hijos, no. Una cosa hago. Y este versículo me lo recitó una persona, un joven que fui a ver un centro de recuperación de adicciones hace años. Me dice, lo que no me gusta de la Biblia es este versículo. Y el versículo era, no vine a traer paz, sino espada a la tierra. Y los propios enemigos del hombre serán los de su familia. Aquel que para él su hijo es más que Cristo, no es digno. Eso no quiere decir que no cuides a tu hijo. Como una hermana le escuché decir, y ella tenía una hija nada más, yo amo a Cristo, pero que no se meta con mi hija. Si algo le pasa a mi hija, ¿cómo voy a tener fe? Una cosa hago. Habla de cosas que le pasaban a Pablo antes. Pablo no vivía en el pasado, vivía el presente. No le importaba todos sus títulos. No le importaba cuántas veces había naufragado, cuántas veces hacía golpeado. No se amargaba. Siendo siervo de Dios, la forma en que me han zarandeado, ¿cómo no voy a andar enojado? Pablo dice, una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome. La palabra es deportiva. Extendiéndose es cuando un atleta estira todos sus músculos, nervios y ligamentos en el sprint final, el esfuerzo que hacen por llegar, extendiéndome. Muchas cosas son necesarias, comprar, vender, ganar, pero no es la más importante. Pablo dice, una cosa hago, olvidando lo de atrás. Al atleta que se voltea a ver, pierde. El atleta tiene que ver un punto, una meta, más en esas carreras de 100 metros. Son unos segundos nada más. Tienes que ver al frente. Si volteas o te distraes, ya no ganaste. Pablo dice eso. Una cosa hago, olvidándome ciertamente de lo que queda atrás, traumas, dolores. Y como el atleta que está por entrar a la meta, extendiéndome adelante, prosigo la meta. Pero la meta es ser semejante a Cristo aquí y ahora. ¿Y el premio cuál es? Ser semejante a Cristo ahí, en el cielo. Del supremo llamamiento de Dios el Padre en Cristo Jesús. Verso 15. Así que todos los que somos perfectos. Pablo. Da la impresión que Pablo está jugando con el término en el buen sentido de la palabra de perfecto. Pero aquí perfecto la palabra es madurez. Los que son maduros en la fe. Si nosotros fuéramos griegos y la Biblia la leyéramos en griego, van a ver que son palabras distintas. Así que todos los que somos perfectos, maduros, esto mismo sintamos, pensemos igual en cuanto a quién es Cristo y su gloria.
Todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, si alguna diferencia hay entre ustedes que ya son maduros, Dios se la va a revelar. Porque sí puede haber diferencias, aún en creyentes maduros. Las tuvieron los reformadores con otros reformadores. En lo esencial, unánimes. ¿Quién es Cristo? En lo secundario, tolerancia. Y en todo amor. Hay cosas que podemos diferir con otros hermanos en cuanto a ideología y doctrina, pero eso no lo hace mi enemigo. Pero los perros sí son mi enemigo. Esto también Dios os revelará. Puede haber diferencias. Pero en aquello a que hemos llegado, conocimiento de Cristo, sigamos una misma regla, una señal, sintamos una misma cosa, pensemos una misma cosa. Cristo es Dios. Sed imitadores de mí. Pablo no es perfecto, es un buen ejemplo. Pablo y los que son como él, Timoteo, Epafras, Epafrodito, son un buen modelo y son un buen ejemplo para imitar. A eso se refiere Pablo. También Pablo se está refiriendo a que lo imiten a él en el esfuerzo de extendiéndose a la meta para hallar a Cristo. No que Pablo sea perfecto. Hagan el esfuerzo. Luchen porque yo también lucho, extendiéndome. Una sola cosa hago. Hermanos, sed imitadores de mí, pues que eres Cristo. No, un buen ejemplo, un buen modelo. Y mirad a los que así se conducen como Él, según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, antes, hace 2000 años, y hoy. Por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando. Cuando tú ves la idolatría sobre este personaje que mencioné, hermano, te dan ganas de llorar. Y ver cómo lo defienden, es su ídolo, es su becerro de oro. Y así hay otros. Solamente eso se logra cuando hay ignorancia escritural. Puedes idolatrar tanto a un hombre. Muchos de los cuales dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de Cristo. No son francos oponentes, no son claros oponentes. No son los que están afuera de las iglesias, son gentes que se meten en la iglesia a depredar el rebaño, que parece que no son enemigos de Cristo, pero son enemigos de Cristo. Ahora lo digo llorando, el fin de los cuales será claro, perdición, cuyo Dios es el vientre, las ceremonias, la vanagloria, y cuya gloria, su pecado es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Analice, esta gente no está pensando en la gloria venidera. No quieren morir a la carne ni quieren morirse, porque aquí les está yendo re bien. No hablan de la vida eterna, hablan del aquí y el ahora. Señor, aquí los milagros, aquí la sanidad, aquí el dinero y la prosperidad. Enemigos de la cruz de Cristo, y lo digo llorando. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor. Somos ciudadanos del cielo. Cuando yo entro y predico acá, yo tengo temor y temblor. Les voy a decir por qué. Primero, porque voy a exponer la santa palabra de Dios. Segundo, porque estoy frente a un 90% de habitantes del cielo. ¿Cómo no hablar con respeto? ¿Cómo no enseñarles con responsabilidad la palabra de Cristo? Si van a ser eternos a través de esta palabra. Porque nuestra ciudadanía no es esta. Somos extranjeros acá. Por eso el mundo no quiere la palabra de Cristo. Aborrece a Cristo. El verdadero Cristo de la Biblia no es querido. Es querido ese falso Cristo de iglesias falsas, superficiales, hipócritas, que presentan un Cristo cuate. Y entonces la iglesia es tan parecida al mundo que al mundo le cae bien. Pero la verdadera iglesia de Cristo no es querida, es rechazada, no es popular, es aguafiestas. Eres habitante del cielo y eso da gozo. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Esperamos al Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Seguimos. El cual, 1 Corintios 15, 55, 1 Tesalonicenses 4, Romanos, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra. Le duele la espalda, ya está mal afinado el corazón, ya los riñones son filtros que ya no filtran. Ves una foto de hace 20 años y te ves ahora y dices, ¡qué humillación! Empiezas a enfermar, ves gente que amas que se muere y la carne se mortifica y nos humilla. Pero un día ese cuerpo que nos humilló va a ser transformado por un cuerpo glorificado semejante al de Él. A mí me da mucho gozo. Y los problemas siguen. Son como una llave abierta, no van a acabar hasta el último día de tu vida. Pero el gozo no acaba tampoco por la palabra escrita.
el cual transformará este cuerpo de la humillación nuestra, dándonos un cuerpo semejante a Él. Cristo tiene cuerpo, un cuerpo glorificado. Y Él estuvo aquí en la tierra con ese cuerpo glorificado. Y era un cuerpo que atravesaba los átomos de las puertas y de las paredes. Y se presentaba en carne atravesando paredes y semejante va a ser su cuerpo. La Biblia no dice más. Para que sea semejante al cuerpo de gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar. Todas las cosas están sujetas a Él, a sí mismo. Una cosa hago. La pregunta es, ¿qué cosa haces? El 80% de tu tiempo, ¿a qué lo dedicas cada día? Yo quiero que ustedes sean radicales con Cristo. Y yo le pido a Dios que me ayude a ser radical con Cristo. Los cristianos verdaderos no somos fanáticos, somos radicales. Un fanático es una persona que tiene un fervor, una pasión sin conocimiento, intenso sobre un objeto, persona o cosa, sin conocimiento. Todo fervor que no surge de un conocimiento correcto del Evangelio es una trampa mortal. Un amor a Cristo sin conocimiento de Cristo es fanatismo y puede seguir a cualquier persona que traiga una Biblia en la axila. La falsa creencia es tan peligrosa como la incredulidad. Un incrédulo está tan perdido como un fanático que no reflexiona en Cristo ni conoce a Cristo. ¿Los han oído? A mí no me diga tanto de la Biblia. A mí dígame quién es y cuándo y para dónde. Dios permite que nuestro cerebro conozca a través de la Escritura qué tan hermoso es Dios y seas radical. La razón por la cual actualmente hay tanto pastor falso y profeta falso y predicador falso es que hay falsos profesantes. La mayoría de la gente que sigue a estos falsos profetas son falsos creyentes, fanáticos que no nacen del conocimiento de Cristo, sino de un fervor sin conocimiento. El verdadero siervo de Dios habla la verdad de Dios, aunque la gente lo odie, aunque no sea popular. Esta gente que mencioné no predican a Cristo, mencionan a Cristo, que es diferente. Hacen mención de Cristo para poder robar, pero no predican a Cristo. Predicar a Cristo es otra cosa. No es la sinceridad de la creencia la que salva. Pues Dios sabe que yo lo busco y Dios conoce mi buena intención. No es tu buena intención, es el conocimiento, la intimidad con aquel que te salvó. Y así hay gente que, por ejemplo, manda ofrendas a enlace, pura apostasía. Dios sabe que lo hice de un buen corazón. Mejor tíralo a la basura ese dinero, porque ahí va a ser usado para apostasía pura. Dios sabe que lo di de buena intención. Fanatismo, fervor sin conocimiento. El fanático es una persona que se rehúsa a toda reflexión sobre su fe. Yo no me meto en problemas. Mientras mencionen a Cristo, amén. ¿Para qué me meto en problemas? Es un fanático, no reflexiona. El fanático no tiene el menor interés de ser convencido, no le interesa. Nada más dígale dónde y cómo. Y extrañamente la ignorancia del fanático es el escudo de su orgullo, es orgulloso. Que soy un limosnero para que me regalen la gracia, güey. Ni que fuera yo un mendigo. Viene en la Biblia. No, a mí no creo que sea eso. Yo creo con la buena intención de amar. Finalmente nos vamos a salvar todos. Un fanático. Usted no es un fanático porque reflexiona en la Biblia, la escudriña. Usted es un radical, no un fanático. En 2 Timoteo 3:5 y en Judas 8 nos está previniendo de estos falsos apóstoles y estos pastores que van a aparecer con apariencia, van a mencionar a Cristo, no lo van a predicar, pero negarán la eficacia de ellos, a ellos evita. Y hay tantos versículos. La Biblia está diciendo que tengas cuidado de los perros y la gente no reflexiona. Llorando lo digo, hermano. Hay tanta idolatría en la llamada iglesia evangélica que no todos los que me digan Señor, Señor, verán el reino de los cielos. No de acuerdo a lo que digo yo, de acuerdo a lo que dice la Biblia. Este señor por hoy y por ahora, como se lo dije a unos de sus seguidores, está en un lugar, el infierno, donde usted no quisiera estar. Esta persona hace una semana oyó las palabras de Cristo: no os conozco, hacedores de maldad. Y si Cristo no me diera la autoridad de decir esto, no lo diría. Pero está en la Biblia y por eso somos incómodos. Que el Señor les bendiga. Que el Señor nos dé la gracia, la sabiduría de ser valientes y predicar su palabra, predicar a Cristo. No mencionarlo nada más, predicar a Cristo. Y que toda esta gente
que vive en una idolatría sobre hombres reflexione. Esta observación no es en plan de burla, sino en señal de dolor, porque hay gente tan bien intencionada que no le va a servir para salvarse. Haya pues en vosotros ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en la forma de Dios, no estimó a ser como Dios, o como algo a que aferrarse, sino que se vació a sí mismo tomando forma de siervo, semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre, que es sobre todo nombre, para que ahora sí toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. No un hombre, no un profeta, no un predicador, ni a un Pablo, ni Pedro, ni los apóstoles, sino solo Cristo, solo gracia, solo fe, solo escritura y sólida gloria. A Él sea la gloria. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, bendito eres, Señor. Gracias por darnos el discernimiento, valentía para defender tu santa palabra. Oramos siempre porque las ovejas reciban pastos verdes, escudriñen la escritura y a través de ella tengan intimidad, conocimiento contigo más profundo, más de padre a hijo. Señor, ayúdanos a preservar tu santa enseñanza. Señor, cuida a tu pueblo. Como tu palabra dice, ni uno de los que usted me dio, Padre, se va a perder. ¿Quién me los podrá arrebatar de mi mano? Gracias por la seguridad de la salvación. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a despedirnos con las bendiciones ya conocidas, Números y Corintios. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Corintios dice así: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Y el pueblo dice: amén. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Salmo 23. Esta es la paz que Dios te da a través de su palabra. Busca un grupo de personas que te ayuden a leer e interpretar la Biblia. Te invitamos a escuchar el programa Puerta Abierta con el doctor Guillermo Torres, pastor de la iglesia La Familia de Dios. Todos los días por esta estación.